aplicando el concepto de la regla de derivación, logaritmo de x es igual a 1 sobre x por dy de x. Aquí yo quiero derivar esta función z, la quiero derivar respecto de x. Entonces, ¿qué digo? Logaritmo de z es igual a 1 sobre z por parcial de z respecto de x. Estoy aplicando este mismo concepto. ¿Está claro o no? Logaritmo de z es igual a 1 sobre z por parcial de z respecto de x. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya. Y aquí derivo derivada de un producto, porque es una función multiplicada por otra función, ¿no? Derivada de un producto. ¿Qué dice la derivada de un producto? La primera derivada, la primera función derivada respecto de ¿qué? De x, porque estoy derivando respecto de x. ¿Cuál es la derivada respecto de x de esta primera función? No. ¿Cuánto es? 1. 1. La derivada de x es 1, la derivada de y es 0, porque estoy derivando respecto de x. Entonces, la derivada de esta primera función x menos y es 1 por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿A qué igual la derivada de la segunda? 1 sobre eso por la derivada de este argumento respecto de x. ¿Cuánto es la derivada de ese argumento respecto de x? 2x. 2x. Aquí es 0, ¿no? Su derivada es 2x. ¿Se entendió o no se entendió? Se entendió. ¿Ya? Este x al cuadrado menos y cuadrado es igual a x menos y por x más y, ¿no? El x menos y tacho con este y me queda el x más y. Ahí está, el x más y. 2x sobre x más y. Y aquí me queda esta expresión. Bueno, esta z que está dividiendo acá, puedo pasarla a multiplicar acá. Puedo pasarla a multiplicar a toda esta expresión. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí o no? Sí, ingeniero. ¿Ya? Ahora z reemplazo por su valor. ¿Cuánto vale z? Vale esto. Z vale esto. Entonces lo reemplazo por su valor. Ahí está, que multiplica a todo eso. Y ahí termina la derivada parcial de z respecto de x. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Fíjense que da lo mismo de la tabla. A ver, le voy a mostrar la tabla. Fíjense. Este viene a ser z, h', el logaritmo que tenemos ahí, y tenemos la otra expresión. Se repite lo mismo, ¿no? Aquí tenemos z, el logaritmo y la otra expresión, ¿no? Si ustedes aplicaban la tabla directo, tenían que tener esto. Pueden hacerlo por tabla y tienen que darle lo mismo. Vamos a derivar ahora respecto de y, para que se complete la enseñanza de este ejercicio. Vamos a derivar esto respecto de y. ¿A qué sería entonces el logaritmo de z respecto de y? 1 sobre z por parcial de z respecto de y. Luego derivamos esta expresión respecto de y. Derivada del primero. ¿Cuánto es la derivada del primero respecto de y? Menos 1. Menos 1. Esto es 0 respecto de y esto es menos 1. Menos 1 por la segunda función sin derivar. Más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de la segunda? 1 sobre x al cuadrado menos y cuadrado por la derivada de este argumento respecto de y. ¿Cuánto es? Menos 2y, porque esto es 0. Menos 2y, ¿no? Este x al cuadrado menos y cuadrado es igual a x menos y por x más y. El x menos y elimino con este y me queda el x más y. Este menos por más me da menos 2y sobre x más y. Y la otra expresión negativa también, ¿no? Esta z que está dividiendo acá puedo pasar al otro miembro a multiplicar a toda esa expresión. Luego reemplazo el valor de z por esto. El valor de z por eso reemplazo y me queda esa expresión final. ¿Quedó claro, jóvenes?
Sí, ingeniero. Ya. Ya tenemos o ya sabemos cómo derivar una función elevada a otra función. Vámonos ahora a derivar las parciales de funciones compuestas. ¿Qué es una función compuesta? Partamos de ahí. Una función es la aplicación de una derivada parcial a funciones compuestas, es decir, funciones que tienen tres tipos de variables: variables independientes, variables intermedias y variables dependientes. En una función compuesta tenemos tres tipos de variables: las independientes, las intermedias y la dependiente. Y aquí tenemos una expresión que nos refleja una función compuesta, ¿no? Esta viene a ser una función compuesta. Z igual a f de x y y, pero a su vez x y y están en función de RSTU, ¿no? Puedo reiterar, Z igual a una función f de x y y, pero a su vez x y y están en función de RSTU. A esto se llama una función compuesta. ¿Cuáles son las variables independientes? Estas pasan a ser variables independientes. Esas son las variables independientes. X y Y pasan a ser variables intermedias. ¿Por qué intermedias? Porque están entre la dependiente y las independientes. Por eso se llaman intermedias. Y finalmente Z, que viene a ser la variable dependiente. Entonces tenemos tres tipos de variables en una función compuesta. ¿Qué derivada se halla en esta función compuesta? Tienen que hallarse la derivada para todas las variables independientes. Todas las variables independientes tienen que derivarse. Es decir, si tengo 4 variables independientes, voy a tener 4 derivadas. Si aquí tengo 5 variables independientes, tengo que tener 5 derivadas. Esto es importante que ustedes lo sepan. Entonces, esta función principal, la función z, la vamos a derivar primero respecto de x, luego respecto de s, luego respecto de t y luego respecto de u. Y decimos, derivada de la función z respecto de la primera variable independiente r va a ser igual a la derivada de la función z respecto de la primera variable intermedia por la derivada de esa variable intermedia respecto de la independiente. La derivada de la función z respecto de la primera variable intermedia por la derivada de esa variable intermedia respecto de la independiente. Más la derivada de la función z respecto de la segunda variable intermedia por la derivada de esa variable intermedia respecto de la independiente que estamos derivando. Esa sería la derivada de la función z respecto de la primera variable independiente. La derivada de la función z respecto de la segunda variable independiente va a ser igual: derivada de la función z respecto de la primera variable intermedia por la derivada de esa variable intermedia respecto de la independiente que estamos derivando. Más la derivada de esa función z respecto de la segunda variable intermedia por la derivada de esa variable intermedia respecto de la independiente que estamos derivando. Esto se llama regla de la cadena y ustedes ya han tenido que llevar el cálculo 1. Derivada parcial de la función z respecto de la tercera variable independiente va a ser igual a la derivada de la función z respecto de la primera variable intermedia por la derivada de esa variable intermedia respecto de la independiente. Más derivada de la función z respecto de la segunda variable intermedia por la derivada de esa variable intermedia respecto a la independiente que estamos derivando. Y así sucesivamente para las otras variables. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí. Ya, regla de la cadena. Esto es lo que tienen que aprenderse. Fíjense que esto se repite en todas las derivadas. Parcial de z respecto de x, parcial de z respecto de x, parcial de z respecto de x, parcial de z respecto de x. Y luego se deriva eso respecto de la independiente que estamos derivando.
Aquí se repite el parcial de z respecto a y, parcial de z respecto a y, parcial, y luego esa respecto a la independiente que estamos derivando. Manera sencilla de aprendérselo de memoria, ¿no? Bueno, vamos a aplicar esto entonces. El número de derivadas, esto es importante, que lo que le había dicho, el número de derivadas parciales a realizar tiene que ser igual al número de variables independientes. ¿Cuántas derivadas tenemos aquí? 4. 4. 4. Aquí tenemos 4 variables independientes. Entonces, el número de derivadas tiene que ser igual al número de variables independientes. Y el número de términos de cada derivada tiene que ser igual al número de variables intermedias. ¿Cuántos términos tiene cada derivada? ¿Cuántos términos tiene cada derivada? 2 términos. 1, 2. ¿Cuántas variables intermedias tengo? 1, 2. Entonces, el número de términos tiene que ser igual al número de variables intermedias. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de aplicación para que quede claro. Dada la función z igual a x al cuadrado menos y cuadrado, con x igual a r sobre s menos t, seno de u de 1 menos u cuadrado, y igual a s sobre r menos t elevado al cuadrado. Esta es una función compuesta. Tenemos una función z principal y tenemos estas variables intermedias que también están en función de otras variables que son las independientes. ¿Cuántas variables independientes tenemos ahí? 4. 4. 4 variables. Quiere decir que vamos a tener 4 derivadas. Y cada derivada tiene que tener 2 términos. Bueno, hagamos la derivada respecto de r, a ver, de la primera variable. Como estamos en orden alfabético, r, s, t, u, bueno, hagamos primero respecto de r. ¿Qué dice la derivada de la función z respecto de r? Dice que es igual a la derivada de la función z respecto de la primera variable intermedia por la derivada de esa variable respecto de la independiente. Más la derivada de la función z respecto de la segunda variable intermedia por la derivada de esa variable respecto de la independiente que vamos a derivar. Bueno, aplicamos eso. Derivada parcial de la función z respecto de la variable x. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos aquí. Derivada parcial de la función z respecto de x. ¿Cuánto es esa derivada? 2x. 2x. Ahí está 2x. Por, dice, derivada de x respecto de r. Nos vamos aquí. Derivada de x respecto de r. ¿Cuánto es la derivada de x respecto de r? Es 1 sobre s menos t, seno de 1 menos u cuadrado. ¿Están de acuerdo que es eso o no es? R sobre s menos t, seno de 1 menos u cuadrado. A ver, vámonos a la pizarra. R sobre s menos t, seno, vayan sacándole foto a esto, de 1 menos u cuadrado. Entonces aquí podían hacer función sobre función también, no había ningún problema, pero ustedes tienen que ser ágil de la mente, ágil. Si voy a derivar respecto de r, dicen ustedes, esto no tiene r, entonces esto para mí es constante. Entonces yo puedo hacer esto. Seno de 1 menos u cuadrado. ¿Puedo hacer eso o no? Sí, ¿no? A ver, ¿puedo hacer eso o no puedo? Sí, ingeniero. Ya. Y me piden derivar esta función. Aquí está x.
Me piden derivar X respecto de R. ¿Cuál es la derivada de R? 1. 1. Uno. Que está multiplicando a todo esto, ¿no? ¿Sí? La derivada de R es 1, que está multiplicando a todo esto. ¿Qué me queda entonces? Todo esto, pues, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Todo esto menos R. De hacer función sobre función. Bueno, eso es lo que he hecho acá. La derivada de X respecto a R, esto lo he sacado mentalmente, el derivado R, 1 que multiplica todo esto. Ahí está. ¿Está correcto? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ya. Más. Aquí está el signo más. La derivada de Z respecto de Y. ¿Cuál es la derivada de Z respecto de Y? ¿Cuánto? Menos 2y. Menos 2y. 2Y. Más de esta fórmula y aquí la derivada es menos 2Y. Ahí está. Por la derivada de Y respecto de R. Derivada de Y, me voy aquí, la derivada de la variable Y respecto de R. Bueno, función sobre función, para no pelarle. Denominador al cuadrado. Derivada del numerador respecto de R, ¿cuánto es? Derivada del Cero. numerador respecto de R, ¿cuánto es? 0. 0, 0. 0. Por denominador sin derivar. Ahí está. Menos numerador sin derivar por derivada del denominador. R menos T al cuadrado, ¿cuál es su derivada respecto de R? Vámonos acá. R menos T elevado al cuadrado. ¿Cuál es su derivada de esto? Baja el 2. 2 por R menos T. R menos T. Disminuye 1 el exponente por la derivada del argumento respecto de R. 1. La derivada de R es 1. ¿Están de acuerdo que esa es la derivada? ¿Están de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? Bajo el 2, R menos T, disminuye 1 el exponente por la derivada del argumento respecto de R, 1. Bueno, eso está acá, ¿no? Bajo el 2, R menos T, disminuye 1 el exponente por la derivada de R, 1. La derivada de T es 0, ¿no? Porque estamos derivando respecto de R. Hacemos estas operaciones y me da esta expresión. ¿Está claro, jóvenes? La derivada respecto de R. Sí, sí, ingeniero. Ingeniero. Ok. Vámonos a la derivada respecto de S. La derivada de la función respecto de S, de la segunda variable independiente, va a ser igual a la derivada de la función respecto de X por la derivada de X respecto de S, más la derivada de la función respecto de Y por la derivada de Y respecto de S. Aplicamos eso. Derivada de Z respecto de X ya la tenemos acá, la copiamos, 2X. Por la derivada de X respecto de S. Derivada de X respecto de S. Fíjense que esto no tiene S, pero está multiplicando. Entonces, mentalmente esto lo aparto. No, mentalmente lo aparto y digo, derivo esto acá, con respecto de S. Denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado. Ahí está, denominador al cuadrado. Derivada del numerador respecto de S, ¿cuánto es? 0. 0. 0 por denominador sin derivar. 0 por denominador sin derivar. Menos numerador sin derivar por derivada del denominador respecto de S. ¿Cuánto es derivada del denominador respecto de S? 1. 1. 1. Menos 1, ahí está, por seno de 1 menos u cuadrado, que lo teníamos apartecito, ¿no? A un lado, que está multiplicando, ¿no? Seno de 1 menos u cuadrado. Ahí está. Bueno,
más, dice. Derivada de z respecto de y. Derivada de z respecto de y. ¿Cuánto es menos 2y? Ya lo teníamos acá. Copiamos. Menos 2y. Por la derivada de y respecto de s. ¿Cuánto es la derivada de y respecto de s? 1 sobre r menos ¿Cuánto? t elevado al cuadrado. ¿Cómo? 1 sobre R menos T elevado al cuadrado. Miren, este S mentalmente lo saco afuera de todo. Aquí me queda 1 sobre R menos T cuadrado, ¿no ves? Mentalmente lo saco afuera. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya. Derivo ese S es 1. 1 que multiplica a 1 sobre R menos T cuadrado. Me queda eso, ¿no? S sobre R menos T cuadrado. Se lo voy a hacer. S sobre R menos T cuadrado. Ustedes pueden hacerlo función sobre función. Así está, ¿no? Esto yo puedo colocarlo así. S que multiplica a 1 sobre R menos T elevado al cuadrado, ¿no? Derivada de ese 1, me queda esto de acá. Y ya está derivado. ¿Están de acuerdo o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, podían hacerlo también en función sobre función. Le va a dar lo mismo. Si no lo captan esto así, pueden hacer función sobre función y tiene que dar. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estábamos? Sobre S, aquí. Fíjense, 1 sobre R menos T elevado al cuadrado. Esa es la derivada de Y respecto de S. Hacemos las operaciones y nos da esto. Vamos con T. La derivada de la función respecto de T. E igual, aquí no lo he puesto, esta fórmula no la he puesto, ya la he sobreentendido. Aquí va derivada de Z respecto de X, que es 2X, por la derivada de X respecto de T. Esto es la derivada de X respecto de T. La derivada de X respecto de T. ¿Cuánto sería? ¿Esto tiene T o no tiene? No tiene. No. No tiene. Lo sacamos mentalmente un ratito afuera, sabemos que va a multiplicar a todo esto acá. Y esto lo derivamos respecto de T. Denominador al cuadrado. S menos T al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada del numerador respecto de T? 0. 0 por el denominador sin derivar. 0 por denominador sin derivar. Menos numerador sin derivar por derivada del denominador respecto de T. ¿Cuánto es la derivada del denominador respecto de T? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Ahí está. Menos 1. ¿Qué multiplica a seno de 1 menos u cuadrado? Que habíamos dicho que estaba a un lado mentalmente, ¿no? Seno de 1 menos u cuadrado. Más parcial de z respecto de y es menos 2y. Por parcial de y respecto de t. Nos vamos a derivar parcial de y respecto de t. Denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado. Derivada del numerador respecto de t, ¿cuánto es? 0. 0. Por denominador sin derivar. Por denominador sin derivar. Menos numerador sin derivar por derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador respecto de t? Menos 1. Menos 1. Ahorita lo vamos a hacer. R menos t elevado al cuadrado. ¿Cuál es la derivada respecto de t? Bajo el 2. R menos t disminuye 1 por la derivada de este argumento respecto de t. ¿Cuánto es?
menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ingeniero. Ya. Ingeniero, Entonces una nos vamos a pregunta. otro ejercicio. ¿Sí? Si en dado caso entre los paréntesis la t estaría elevado al cuadrado, el argumento Sería sería menos 2t. ¿Ya? Ya, ingeniero. Gracias. Entonces 2r menos t disminuye 1 por la derivada de ese argumento respecto de t es menos 1. Ahí está. No le voy a quedar con la duda. A ver, lo que preguntó su compañero, a alguno le va a servir. Él decía si era r menos t cuadrado elevado al cuadrado. ¿Cuál es la derivada respecto de t? Me decía. E igual a 2 r menos t cuadrado disminuye 1 el exponente por la derivada de este argumento respecto de t. ¿Cuánto sería? Menos 2t. ¿Quedó claro ahora? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, de esa manera se deriva. ¿Ya? Y tenemos, haciendo las operaciones, tenemos esta expresión final. Vamos con la última. Derivada de la función z respecto de u es igual a parcial de z respecto de x por parcial de x respecto de u, más parcial de z respecto de y por parcial de y respecto de u. Parcial de z respecto de x ya conocemos, que es 2x. Nos vamos a parcial de x respecto de u. Parcial de x respecto de u. ¿Esto tiene u o no tiene? No tiene. No tiene, ¿no? Entonces mentalmente lo sacamos afuera de nuestra mente y decimos solamente vamos a derivar de esto, porque solamente esto tiene u. Seno de u menos u cuadrado. Seno de 1 menos u cuadrado. Vamos a la pizarra. Seno, aquí viene lo que me preguntaba hace rato, joven. ¿Ya? ¿Cuál es la derivada de esto? Coseno de 1 menos u cuadrado. Ya. Aquí no está elevado todo al cuadrado, no está elevado para que baje el 2, no. Directamente derivo esta función primero. La derivada de seno, Coseno de 1 menos u cuadrado. Por derivada del argumento respecto de u. ¿Cuánto sería? menos 2u. 2u menos 2. Ustedes me ponen 2u, 0. Con su signo, menos 2u. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces aquí nos vamos. S menos t, no derivo nada. ¿Dónde estábamos? Aquí. S menos t, R sobre S menos t permanece constante, R sobre S menos t, por la derivada de esto ya es coseno de 1 menos u cuadrado. Aquí está. Coseno de 1 menos u cuadrado por la derivada del argumento menos 2. Más parcial de z respecto de y, ya sabemos que es 2y, por parcial de y respecto de u. ¿Cuál es el parcial de y respecto de u? 0. 0, porque no contiene la variable u. 0. Ahí está 0. Entonces mi respuesta es esta. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok. Hasta aquí vamos a quedar. Ya nos falta aplicaciones. Vamos a hacer la próxima clase, ¿ya? Esto sería todo por hoy. ¿Se ha entendido la clase? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el parcial. El parcial lo vamos a tomar el 15 de noviembre de manera presencial. Ya vamos a ver en qué aula. La mayoría está en Santa Cruz, ¿no? Sí. Sí, ingeniero. Y si hay alguno en provincia, tiene que venirse ese día, pues ya tienen que acostumbrarse ya a venir a Santa Cruz, porque el próximo semestre yo creo que va a ser presencial ya, o por lo menos Yo sé.
Yo soy 3 de días tienen que provincia. venir. ¿Cómo? Yo soy de provincia, ingeniero. ¿Y Solo no soy tiene una familiar persona. acá? ¿No tiene familiar en Santa Cruz? Solo mi hermano. Y puede venir ese día, pues, ¿no? A incomodarlo un poco, ¿no? Al hermano, ¿o no? ¿Sí? Ingeniero, ¿van a ser en la mañana o en las tardes? Pues es que mi viaje son 2 horas de viaje. No es a las 7 de la mañana, tendría que venir si tiene un día antes. Ah, bueno, está bien, ingeniero, eso era. Ya, día Igual, lunes, así hijo, como soy de provincia. a 9:15, en horario de clase, 9:15 son las. Voy a tomar examen el 15. ¿Ya? ¿Quién más de provincia tiene que venir? Se tiene que tener un familiar aquí, pues no, si no, ¿cómo estudiaba? Yo hacía, o sea, iba y venía todos los días. Bueno, entonces ahora va a venir y va a ir también. ¿Ya? El problema es que antes vivía con mis padres, ahora ya no vivo sola y tengo un niño, digamos, y en la mañana se queda conmigo, no hay como de. Para ese día tiene que buscarle quien se lo vea. ¿Ya? Pero ya los exámenes han dado la orden que pueden ser presencial. ¿Ya? Ya está la orden de vicerrectorado. Así que para ese día tiene que venir, o si hay casos extremos, yo le tomo, pero oral. Solita ahí, en Zoom. ¿Ya? ¿Qué prefieren? Está bien, ingeniero. Ya, Voy a entonces, ver. una de las dos maneras. Para mí es mejor dar escrito presencial, porque en oral uno lleva la de perder, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya yo le voy a indicar el aula. Vamos a hacer 2 grupos y 2 grupos de 1 hora. Yo creo que le voy a hacer unas 3 preguntas nomás, o 2 preguntas, 3 preguntas puede ser. Y bueno, da un grupo 1 hora y da un grupo el otro, o si no, intercalo en mi horario uno y lo que puedan dar después de ese horario, otro grupo. Ya vamos a ver, pero el día 15 lo vamos a dar. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. No se preocupen de que el examen lo voy a tomar de lo que he dado del práctico y lo que he avanzado en clase. Así que si ustedes estudian eso, no tienen por qué aplazarse. ¿Ya? Ingeniero, está bien, ingeniero. Disculpe, Sí. usted había explicado algunos ejemplos del paraboloide, ¿lo podría subir al Classroom? Es que en el Classroom solo está sobre el elipsoide y la esfera. Y después El está elipsoide y la esfera, ¿no hay en Classroom? del paraboloide no hay ahí en el Classroom. Ya, voy a revisar, lo que le falte le voy a subir, ¿ya? Ya, gracias. Ingeniero, una pregunta. Sí. En el parcial podemos llevar algún formulario o las tablas. Sí, tráiganse tabla, tráiganse todo lo que quieran ustedes, menos matones, sí, ¿ya? Ya. Ok, van a tener todas las facilidades, así que no le tengan miedo al examen presencial, y va a ser fácil, no va a ser. Y es más, aprovechen este examen, porque la mayoría tiene problemas en integrales, en hallar volúmenes en el espacio. Entonces ahí como que estadísticamente hay un bajón de los alumnos. Pero bueno, el que estudia no tiene mayores problemas. Igual el segundo parcial es fácil para el que estudie. Así que, pero hay un índice mayor de que tienen problemas en el segundo parcial, así que aprovechen este primero que es realmente fácil. ¿Ya? Bueno, jóvenes. Está bien, gracias. Muchas gracias por su atención, bendiciones para todos y como mensaje final, no permitan nuevamente que se haga lo que ha ocurrido el día viernes. ¿Ya? Ingeniero, Sí, la presentación del práctico sería el día del examen, el día del examen. ¿Ya? Así que ya tienen fecha, tienen todo, tienen que ir a estudiar. ¿Está claro? Sí, Ingeniero. Bueno, gracias jóvenes, bendiciones para todos, hasta el día miércoles. Igualmente, Gracias. ingeniero, igualmente. Hasta luego. Bueno.
Hasta luego.